Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más que Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasqueideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para sumar en salud entre todos. Hola, mi nombre es Diego Villalón y es un placer daros la bienvenida a este nuevo programa de nuestro podcast Sumando en Salud en la Radio que hoy dedicamos a los cuidados paliativos. En este sentido, deciros que hace unos meses hicimos una consulta a pacientes, a familiares, para preguntarles sobre qué temas les gustaría tener más información. Y uno de los más votados fueron los cuidados paliativos. Desde la Fundación Más que Ideas no podemos estar más de acuerdo con elegir este tema. En primer lugar, porque creemos que es muy importante ofrecer más y mejor información sobre cuidados paliativos, ya que creemos que todavía hay bastante desinformación en la sociedad y también hay muchos retos y desafíos en cuanto a la implementación, así como la integración de los cuidados paliativos en nuestro sistema sanitario. De esto y de muchas otras cuestiones, hoy vamos a hablar en los próximos minutos con tres personas que cada una de ellas pues, aportan una perspectiva distinta y muy interesante en torno a los cuidados paliativos. Así que permitidme en primer lugar presentaros a Sonia Cid Cervigón. Ella fue diagnosticada de cáncer de pulmón metastásico en el año 2018, forma parte del equipo de voluntariado de la Fundación Más que Ideas y en los últimos años ha estado muy implicada y muy activa en todo lo que tiene que ver con la concienciación social en torno al cáncer de pulmón y el apoyo a pacientes y familiares. Y bueno, sabe mucho de cuidados paliativos porque lo conoce en primera persona. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Diego, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros. En segundo lugar, un placer presentaros a Álvaro Gándara del Castillo. Él es coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Fue presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y también fue vocal del Comité de Bioética de España. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a vosotras por darme esta oportunidad, ¿no? Y hablar de algo tan importante como los cuidados paliativos. Gracias a ti, Álvaro. Vamos. Y por último, presentaros a Ana Vallejo Gómez. Ella es periodista especializada en salud con una amplia trayectoria en asociaciones de pacientes. Actualmente es responsable de comunicación de la organización Myeloma Patient Europe y ella hoy está aquí en calidad de familiar de una persona que recibió cuidados paliativos. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí esta tarde con vosotros. Pues como veréis, las tres personas con las que vamos a conversar representan pues, los tres ejes, digamos, principales en torno a los cuidados paliativos, pues pacientes, familias y profesionales, y de ahí es la importancia de esta sesión de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, atentos a este dato, la necesidad de los cuidados paliativos va a ir en aumento, no solo por el progresivo envejecimiento de la población a nivel mundial, sino también por la mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles. Así que es un tema que realmente nos debería preocupar cada vez más y deberíamos ser más conocedores. Pero vamos a empezar por el principio y en primer lugar me gustaría preguntarte, Álvaro, si nos podrías explicar a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una especialidad, bueno, en España no precisamente, pero en la mayoría de países de nuestro entorno es así, que a lo que se dedica es precisamente a atender a los pacientes que tienen una enfermedad grave, avanzada, que no tiene curación, todo lo paliativo es lo no curativo, y que produce un gran impacto, tanto desde lo físico con una gran cantidad de síntomas, como desde lo emocional, espiritual, social, familiar, ¿vale? La enfermedad avanzada siempre está rodeada de muchísimos aspectos que lo que hacen es provocar un gran sufrimiento en todo el entorno del paciente, ¿no? Eso ya Cicely Saunders, la creadora de esta corriente, lo describió como el dolor total, ¿no? Para atender bien a nuestros pacientes y familiares necesitamos atenderles desde una perspectiva multiprofesional, ¿no? No se concibe que un equipo de cuidados paliativos esté compuesto por un médico solo o un médico y una enfermera, ¿no? Necesitamos de una estructura muy transversal en la que participen psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, bioticistas, voluntarios, es decir, todo un equipo que englobe el abordaje de estos problemas que conllevan la atención a la enfermedad avanzada, ¿no? Empezaron como en el ámbito oncológico,
en los años 60, en el mundo anglosajón, pero hoy en día no se conciben los cuidados paliativos solo para lo oncológico, sino también para enfermedades degenerativas, enfermedades de insuficiencia de órgano, en fin, lo que estamos viendo cada vez más, de acuerdo al aumento de la prevalencia de estas enfermedades por la mejor atención de la fase curativa y llegar a fases un poco ya de geriátricas o de complejidad de este tipo de enfermedades, ¿no? Una de las cosas más interesantes de los cuidados paliativos es como el abordaje holístico centrado en la persona, ¿no? Desde todas estas dimensiones que nos has comentado, ¿no? La física, emocional, social, espiritual, y digamos que de alguna manera va enfocado al bienestar y la autonomía, ¿verdad? Claro, nuestro gol estándar, claro, no podemos curar a un paciente porque el paciente ya nos viene con un problema ya no curable, no curativo. Pero nuestro objetivo principal es mantener la calidad de vida, ¿no? Y el concepto de calidad de vida es algo muy subjetivo. ¿Cómo podemos pensar, ¿no?, que un paciente con una ELA tetrapléjico, dependiente de un respirador y que necesita una alimentación por una sonda, quiera vivir y permanecer con calidad de vida, ¿no? Claro, es que la calidad de vida para él es, pues, ver todos los días amanecer y estar rodeado de su familia, ¿no? Y para eso hace falta escarbar mucho en la biografía del paciente y de la familia y saber hasta qué punto lo que está viviendo el paciente merece la pena de ser vivido, ¿no? Sonia, una de las cuestiones que con los cuidados paliativos muchas personas vienen a la cabeza es que es al final de la vida, cuando lo que se defiende desde algún momento, desde muchas esferas, es que realmente se puedan suministrar desde el momento del diagnóstico en caso de diagnósticos de enfermedades serias, ¿no? En tu caso, ¿en qué momento te lo ofrecen? ¿Cómo se produjo esa... ¿Cómo te informaron de ello y cómo comenzaste a trabajar con las unidades de cuidados paliativos? Pues en mi caso el diagnóstico fue directamente nefasto, con lo que fue directamente un estadio 4, sin cura, como ha dicho Álvaro, y efectivamente entré directamente en cuidados paliativos. Lo mío no tenía curación, con lo que directamente entras en una fase de cuidados en la que lo que se trata efectivamente es de tener calidad de vida y que la vida dure lo más posible. Entonces, digamos que fue a la par la notificación del diagnóstico junto con entras directo en la zona de cuidados paliativos o en los cuidados paliativos como tal, y desde entonces estoy con ese tipo de tratamiento. O sea, todos los cuidados, todos los tratamientos que me van dando son en pro de tener calidad de vida. Y de eso hace 5 años y algo, o sea que no va mal. Que entiendo que cuando te lo dijeron por primera vez como que asusta, ¿no? El concepto, el nombre de cuidados paliativos. Sí, porque además lo tenemos asociado con la muerte, efectivamente, con que es una persona que está a punto de morirse. Entonces, ya de por sí, cuando te dan el diagnóstico de un cáncer terminal, de por sí asusta mucho, obviamente, pero ya si te meten o te hablan de cuidados paliativos, piensas, jolín, pues sí, debo estar a puntito de morirme, porque no piensas que pueda durar tanto alguien que empieza con cuidados de este tipo. Pero ya te digo, en mi caso he superado los 5 años ya, o sea que el no curable no quiere decir no vivible y que es algo que efectivamente que puede durar mucho en el tiempo y con una calidad maravillosa. Ana, en vuestro caso, creo que la situación no fue igual. ¿Nos puedes contar cómo se produjo esa derivación o ese acceso a cuidados paliativos? En el caso de mi madre, la paciente era mi madre, estuvo en cuidados paliativos muy poquito tiempo, como unos 15 días, una cosa así. Mi madre tenía una historia de cáncer desde hace años, es decir, ella tuvo un diagnóstico, diferentes operaciones, tratamientos, es decir, que ella estuvo lidiando con la enfermedad y con diferentes recaídas a lo largo de bastante tiempo, de varios años, de hecho. O sea que nunca se ofreció los cuidados paliativos hasta que no había absolutamente nada que hacer, pero además esta esperanza de vida era muy, muy corta. Es decir, que generalmente se relacionan los cuidados paliativos, como comentabais, con el final de la vida, pero en muchos casos se relacionan con un fallecimiento inminente, cuando quizá mi madre se hubiera podido beneficiar pues, de haber recibido
pues tratamiento, pues por ejemplo, para el dolor, tenía también metástasis óseas, la tuvo durante varios años, con lo cual pues son metástasis dolorosas en muchos casos, los tratamientos también tienen efectos secundarios que quizás se hubieran podido manejar de otra manera para pues, poder mejorar la calidad de vida. Por eso yo creo que también es importante que los pacientes entren en los cuidados paliativos no al final, sino siempre que se puedan beneficiar de un manejo del dolor o de efectos secundarios que pueden ser crónicos, lo que no significa que sean mortales. Es decir, hay muchos tipos de cánceres que no son curables, pero se cronifican de alguna forma y el paciente pues tiene que estar tomando una medicación durante toda la vida, que no significa que vaya a morirse dentro de un año, en un 2 o en 5, sino que la enfermedad puede durar más tiempo, pero que tiene unos efectos secundarios pues, que requieren ser manejados y muchas veces se minimizan esos efectos secundarios porque, bueno, porque no son severos. Si un medicamento te da dolor crónico o te dan diarreas pues a diario, claro, te vas a morir de eso, pero eso resta muchísima calidad de vida, te impide hacer una vida normal. Yo no sé si en los casos, yo no conozco ningún caso de cánceres curables que hayan sido tratados por paliativos para mitigar los efectos como el dolor, por ejemplo. Creo que igual sería beneficioso, primero, para desligar los efectos paliativos del final de la vida y segundo, pues durante el tratamiento, que a veces es muy largo, pues pueda mejorarse también esa calidad de vida. Pero hasta donde yo sé, la mayoría de la gente que entra en cuidados paliativos, la gente con la que yo he hablado, pues entra en situaciones en las que no solamente el cáncer no es curable, sino que además el fallecimiento pues es relativamente inminente. A mí me gustaría distinguir dos cosas muy importantes. La primera de ellas, no es lo mismo atención paliativa que cuidados paliativos avanzados. Creo que la atención paliativa es fundamental que la realice cualquier profesional que va a tardar a tratar a un paciente que tiene una enfermedad, como puede ser un cáncer de pulmón al diagnóstico, que aunque no sea un estadio 4, pero que potencialmente va a tener impacto a nivel físico, emocional, psicológico. Y estas son habilidades que nosotros adquirimos de una forma muy avanzada porque nos dedicamos única y exclusivamente a esto. Pero lo deseable y lo que se está empezando a hacer ya en otros países donde la educación en el grado es obligatoria en cuidados paliativos, en España no existe esa. Entonces los profesionales terminan la carrera y no han oído hablar de paliativos. Y lo deseable es que un internista, un cardiólogo, un oncólogo sepa atender bien síntomas como el dolor, el ahogo, etcétera. Y si ya pasa a una fase más compleja, es cuando cuenten con nosotros. Nosotros no estamos para quedarnos con pacientes de nadie, sino para ayudar a que los pacientes sean mejor atendidos de una forma muy transversal. En el año 2013, Jennifer Temmel, una oncóloga de Estados Unidos, en Estados Unidos los únicos cuidados paliativos se daban en los últimos días de vida, en las residencias. A esta oncóloga se le ocurrió la feliz idea de hacer un ensayo, un estudio, en el que en los pacientes de cáncer del pulmón que ella atendía en Boston, en Massachusetts, dijo, ¿por qué no que estos pacientes les atienda también junto conmigo un equipo de cuidados paliativos? ¿Vale? Entonces dividió en dos grupos de pacientes y después de año y medio de seguimiento de estos pacientes, la publicación, que además fue en el New England de un altísimo impacto, demostró que los que eran atendidos paralelamente con cuidados paliativos tenían muchísimo mejores índices de calidad de vida, menos depresión, menos problemas de ansiedad, que además ahorraban dinero al sistema de salud, porque se sobretrataba menos a los pacientes, y lo que fue más increíble es que demostró que vivían más tiempo. Claro, derribaron todos los problemas que los cuidados paliativos había, que no había ningún hospital de alto nivel que tuviera paliativos. Dijeron, es que viven más. Claro, ¿por qué viven más? A lo mejor se suspende el último tratamiento, no el médico, sino el propio paciente dice, déjeme usted ya de tratarme, que lo que quiero es disfrutar de mis últimos meses de vida. Fijaros qué importancia tiene esto. Es decir, por un lado, que todos los profesionales que traten enfermedad avanzada sepan atender desde el punto de vista paliativo a los pacientes. Y por otro lado, que se metan en la cabeza nuestros propios compañeros, que son los que nos derivan tarde y mal, que lo que estamos ahí es para ayudar al paciente y a su familia. Cuando conseguimos convencerles de esto, las cosas van mejor. Quiero dar paso a Sonia, pero antes quiero hacer una reflexión muy interesante lo que acabáis de comentar, porque por un lado los cuidados en sí mismos deben ser integrales de todos los profesionales que se dedican a la salud, no solo de las unidades de cuidados paliativos.
y luego cómo las unidades de cuidados paliativos deben ofrecer esa atención más especializada, ¿no? Y yo como trabajador social he vivido muchas situaciones en que esas derivaciones, como se viven, es como un cierto abandono. Es decir, estás en un proceso oncológico, en un servicio de oncología médica, o radioterápica, urología, etcétera, y de repente cuando no hay nada que hacer, y pongo lo de las comillas, porque siempre hay algo que hacer, lo derivamos a la unidad de cuidados paliativos. Y lo importante es el poder integrarlas antes en todo el proceso. Al hilo de lo que ha dicho Álvaro, a mí, por ejemplo, yo no estoy derivada a cuidados paliativos como tal, sino que yo desde el primer momento soy tratada por mi oncólogo con atención de paliativos. Entonces, sí que es cierto que en mi entorno, además, obviamente tengo muchos conocidos que han pasado por unidades de paliativos o que no han llegado a pasar por unidades de paliativos, sino que son tratadas por el propio oncólogo como yo hasta el último día. Pero sí que es cierto que yo estoy un poco con lo que ha dicho Álvaro, que es muy importante el tener claro que los cuidados paliativos, venga de donde vengan, tienen que ser entendidos como son, sino que no es que porque te vayan a tratar con paliativos te vas a morir ya mismo, sino que el hecho de que te estén tratando con cuidados paliativos indica que no te vas a curar. Es también un poco lo que decía Ana, o sea, son cuidados teniendo en cuenta que puede existir una cronificación de la enfermedad y que todos esperamos que llegue a eso. Entonces, yo creo que es muy importante que efectivamente esté integrado el concepto de paliativo dentro de los cuidados que debemos recibir todos los pacientes, pero no como una unidad independiente, sino como dentro del engranaje en el que se nos trata. Y yo, de hecho, me enteré no hace mucho de que efectivamente mi trato era de cuidados paliativos. No me lo dijeron en el momento de que te están tratando, mira, pues te vamos a tratar con cuidados paliativos. Es algo que efectivamente va rodando y que de repente te da por preguntar, oye, ¿y esto de paliativos cómo funciona? Entonces te dicen, no, a ver, ojo, porque tú estás con cuidados paliativos desde que iniciaste el proceso. Entonces, sí que es cierto que tiene todo el sentido, porque efectivamente yo no esperaba curarme desde el primer momento. A mí me explicaron muy bien cuál era mi proceso y yo lo que espero es que exista una cronificación, que no sé si llegaré a ella o no, pero desde luego cruzo los dedos para que sea viable en el tiempo que me quede. Pero sí que es muy importante tener en cuenta eso, que la derivación a cuidados paliativos como tal, estoy con Álvaro en que hay muchas veces en muchos hospitales que se deriva tarde porque el propio oncólogo, la propia unidad multidisciplinar que lleve al paciente no se entiende como un cuidado paliativo como tal, sino cuando ya no hay nada que hacer o ya no me quedan más opciones de tratamiento es cuando lo derivo y empiezo a tratar dolores, empiezo a tratar síntomas que se pueden estar tratando desde antes. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta este tipo de diferencias. Totalmente de acuerdo. Es verdad que hoy estamos hablando sobre todo de cáncer, tiene más protagonismo. Si no me equivoco, Álvaro, tú lo comentabas, que la mayor parte de personas en las unidades de cuidados paliativos son pacientes oncológicos, pero también puede haber de otras enfermedades. Y en este sentido también me gustaría preguntarte, Álvaro, porque se pueden suministrar los cuidados paliativos en atención domiciliaria, pero también en el hospital. ¿Cuál es entendemos la diferencia, pero ¿en qué nos basamos para ofrecer unos cuidados en el domicilio o en el hospital? ¿Es siempre a preferencia, a gusto del paciente o hay otros criterios que podemos emplear? Los criterios principales son, en primer lugar, la situación propia de la enfermedad. En segundo lugar, las circunstancias sociofamiliares que rodean al paciente. Ten en cuenta que para atender a un paciente en el domicilio necesita mucho apoyo de su estructura cuidadora, ¿no? Hay veces que los pacientes, y hoy en día cada vez más, están solos, o su único cuidador también está enfermo. Lo más importante en la prestación de cuidados paliativos en un estado, en un país, en una comunidad autónoma, es que exista lo que llamamos nosotros la continuidad asistencial, que todos los recursos, en todos los niveles, estén bien implementados y que además sean muy comunicados entre sí. Me explico. Una unidad de cuidados paliativos en un hospital como el mío tienen que existir. ¿Por qué? Porque en un hospital como el mío yo tengo radioterapia, tengo oncología médica, tengo radiología vascular intervencionista, tengo todos los servicios que yo necesito para las complicaciones
importantes y difíciles de tratar, que solo yo dispongo de esos recursos, porque yo trabajo con todos estos servicios. Pero cuando un paciente ya tiene una enfermedad muy avanzada, ya no solo es un tema de aspecto curativo o no, pero cuando ya no hay tratamiento activo posible y existe un deterioro muy importante, incluso funcional, el paciente pasa más tiempo ya encamado, en vida cama-sillón, lo ideal es contar con un equipo domiciliario que también en un momento determinado puede derivarnos a un paciente para hacer una transfusión de sangre, o para hacer un tratamiento de radioterapia para el dolor, pero que el 90% de la atención sea en su propio domicilio. Al final todos queremos morirnos en casa, no nos engañemos, pero eso no tiene que condicionar que una persona muera mal, ¿vale? Entonces, pero necesita una estructura cuidadora muy importante, que sepa cuidar, que le tengamos, que podamos enseñarle, y que además hay un tercer escalón muy importante, que son las unidades de cuidados paliativos que llamamos de media a larga estancia, es decir, centros de hospitales de crónicos. En Madrid hay muchas concertadas, donde no importa tanto ni la complejidad, porque no hay este tipo de servicios, pero sí la posibilidad de una continuidad de tiempo ingresado allí. El paciente está perfectamente atendido por expertos en cuidados paliativos, con el dolor, con aspectos emocionales, y puede incluso fallecer ahí. Pero no podemos permitir que falle ninguna de estas cadenas. Y esto es un problema porque en España esto es muy frecuente, que fallen, ¿vale? Ana, ha hablado Álvaro de la atención domiciliaria. Tú ya has comentado que en el caso de tu madre fue en la última etapa de su vida. ¿Nos podrías comentar cómo fue la experiencia, si me permites llamarlo así? Sí, bueno, la experiencia la verdad es que fue negativa. Fue negativa obviamente porque un familiar cercano, en este caso mi madre, pues evidentemente iba a fallecer, pero también fue negativa la experiencia con los servicios paliativos. Y aquí quiero un poco diferenciar porque yo creo que se debió fundamentalmente a la falta de recursos, no creo que fuera, no creo que los profesionales fueran malos profesionales, sino yo sí que me sentí un poco abandonada, pero creo que se debía fundamentalmente a la falta de recursos. Esto pasó hace unos años, me imagino que ahora será la situación todavía peor, pero sí que tenían, nosotros ya cuando volvimos a casa, pues tenían unos horarios que eran en plan de 8 a 3 de la tarde, una cosa así. Entonces ellos hacían visitas durante ese horario, si no daba tiempo a hacer la visita a tu casa, pues volvían al día siguiente o al día siguiente, a veces no cogían el teléfono. En el caso de mi madre, como digo, pues fue muy poco tiempo. Yo creo que ellos entendieron que, bueno, pues que era poco tiempo, no sabían cuánto iba a ser, pero que no había mucho que hacer ahí. Y entonces, pues priorizaron por otros casos. Esta es la sensación que yo tengo. Evidentemente no tengo la certeza, pero bueno, sí que es la sensación que tengo y probablemente pues se deba a que, bueno, pues hay mucha gente a la que atender y muy pocos profesionales que lo hagan. Entonces, entiendo la priorización, pero es verdad que bueno, que todo el mundo tiene derecho a tener esa atención, y sobre todo al final de la vida, porque claro, hay cosas que no nos explicaron. En el caso de mi madre, ella sí tenía un núcleo familiar en casa, porque bueno, yo vivía fuera, pero volví a casa de mis padres pues también durante ese tiempo, estaba mi hermana, estaba también mi padre, pero claro, el problema es que nosotros a veces llamábamos y no había respuesta, o era, bueno, si me da tiempo, voy antes de que se acabe el turno, y a veces no daba tiempo. Entonces, hay cosas que no te explican, como por ejemplo que al final de la vida parte de este proceso oncológico va a generar pues fiebres altas que no van a bajar con ningún medicamento. Claro, si tú no lo sabes, tienes una sensación de frustración y abandono, pues porque si pones un medicamento la fiebre no baja, a veces no puedes poner el medicamento porque sobre todo al final, los últimos días mi madre estaba pues entre dormida, poco consciente algunas veces, con lo cual tragar una pastilla era imposible. También nos decían, bueno, pues ponedle un supositorio de ibuprofeno, era imposible, o sea, y la cuestión es que la medicación intravenosa la tienen que poner ellos. Entonces, si ellos no vienen, yo no puedo proporcionar estos medicamentos. Yo tengo la sensación de que mi madre se está muriendo con dolor y que se está muriendo. Nadie te explica que eso es parte del final de la vida y que eso no lo va a cambiar ni un medicamento intravenoso ni un oral. Y eso, pues, aporta tranquilidad a la familia porque sabes que no puedes hacer más de lo que estás haciendo. Sin embargo, si no te lo dicen o te lo dicen el día antes de que fallezca, pues tú te sientes un poco abandonada. Es como, vale, tienes un horario de 8 a 3 y de 8 a 3 no te da tiempo a venir, pero si pasa algo a las 5, ¿a quién llamo? Porque te encuentras sola. Al final yo vivo en Móstoles, teníamos que llamar a unos servicios que estaban en Madrid. Es como si tiene que venir alguien rápido. De Madrid a Móstoles no van a venir rápido, eso es imposible. Con lo cual, a ver, la decisión la volveríamos a repetir porque mi madre quería morir en casa. Como decía Álvaro, yo creo que todos estamos más a gusto
en casa con nuestra familia y es lo que fue mejor para ella y en los términos en los que ella quiso, pero si hubiéramos agradecido un poco más de apoyo, acompañamiento, si puedo llamarlo de esa manera, o quizá a lo mejor información en esos detalles que te hacen pensar que la persona está sufriendo cuando a lo mejor pues no es así. Pero claro, tú no lo sabes y siempre te pones en lo peor, siempre tienes esa frustración de decir, no puede ser que yo no esté haciendo nada para solucionar esta situación y es que no hay nada más que se pueda hacer. Entonces yo sí que mi experiencia fue mala, como digo, sí que conozco casos de otros pacientes y familiares que están encantados y que se han sentido súper apoyados y creo sinceramente que probablemente tenga que ver con la falta de recursos y con priorizar a lo mejor en determinadas situaciones de pacientes donde piensan que pueden ser más útiles. Aunque sí que es cierto que haya más recursos y que todos los núcleos familiares, todos los pacientes en esas situaciones, pues que se sientan amparados, ¿no? por los profesionales sanitarios, en el caso de que necesites volver al hospital o que alguien venga a tu casa, pues son unas situaciones muy complicadas donde eso se agradece, desde luego. Tu testimonio es muy importante lo que dices, porque es cierto, ¿vale? En España la fragilidad ahora mismo de la prestación de cuidados paliativos es alucinante. O sea, me tengo que decir, probablemente luego nos pregunte sobre esto y hablemos sobre esto, ¿no? España ahora mismo es un país subdesarrollado en prestación de cuidados paliativos. Hemos pasado de un ranking del número 7 en los países de OCDE, de nuestro entorno, ahora mismo al 33. Yo siempre doy carnaza a los periodistas porque me gusta, ¿no? Porque creo que los titulares mueven conciencias. Ahora mismo en España se muere peor que en Moldavia y mejor que en Georgia, ¿vale? Y la pandemia nos ha destrozado, ¿vale? Pero lo que es peor, los equipos de cuidados paliativos no son expertos. Se eligen no por la formación, porque es que ni por la experiencia, porque al no tener especialidad no estamos acreditados. Claro, si tú imagínate que no existiera la especialidad de cardiología. Cuando llegaras a un hospital con un infarto, lo primero que tendrías que hacer es preguntar a un médico si sabe algo de cardiología. Esto sería un disparate que pasara en los hospitales. Pues en paliativo yo te recomiendo que le pidas el currículum a tu paliativista, porque eligen al que lleva más años trabajando en atención primaria. Y eso es el único criterio, no el tener un máster, el tener una experiencia, etcétera. Que en el fondo eso es lo que se llama especialidad o subespecialidad, llámale como quieras, ¿vale? O sea, y luego el ratio que hay de profesionales, de equipos con respecto a 100.000 habitantes, que son ratios estándares internacionales, están muy por debajo. Estamos hablando de un recurso por cada 100.000 habitantes. En España no llega al 0,6 recursos por 100.000 habitantes. Y esto cada vez va a peor. Pero eso sí, todos los políticos se les llena la boca a hablar de que tenemos paliativos. No, tienen señores que van a un domicilio que no están preparados. Este es el gran problema de España. Y el que diga lo contrario miente, porque además en la Sociedad Española de Paliativos lo tenemos toda la información colgada y lo hemos intentado cotejar con los... No, les da igual. Es desazonador, de verdad. Y yo ahí diría, también, si me permites, Diego, porque decías, Álvaro, que es los profesionales que más experiencia tienen en atención primaria. Hay muchos medicamentos oncológicos o que se ponen en esas situaciones, tú lo sabrás mucho mejor que yo, que difícilmente lo suele manejar un médico de atención primaria en otras fases que no sea esa. Es decir, está muy bien que tenga mucha experiencia en atención primaria, pero hay medicamentos tipo opiáceos o otro tipo de medicamentos que generalmente un médico de atención primaria no maneja. Entonces, un médico, por ejemplo, internista, a lo mejor maneja este tipo de medicamentos. Bueno, no lo sé, No, internista o otro tipo de profesional, quizá. El médico de atención primaria, como el oncólogo, tiene que saber atender a un paciente en el domicilio. Y tiene que saber que los opioides se pueden poner por una vía subcutánea que maneja la familia. La mayoría de fármacos, no la mayoría, todos los fármacos que necesitamos en un paciente al final de la vida, muy al final de la vida, no hace falta que las tome por boca, se pueden poner por vía subcutánea. Pero esto hay que aprenderlo. Y eso se enseña en las facultades y todos los médicos de familia ahora rotan por unidades de paliativos. Y para el paciente no complejo, porque no vamos a llegar, no podemos poner miles de recursos, no sería rentable tampoco, ¿vale? Pero por eso digo que es muy importante la atención transversal. Todos tenemos nuestro papel en la atención paliativa. El oncólogo que está con Sonia seguro que sabe manejar los opioides maravillosamente bien. ¿Y por qué? Porque se ha preocupado en aprender. No porque se le haya explicado la carrera, que es que no saben. Habilidades de comunicación e información. Los médicos no sabemos dar malas noticias. Y esto se aprende. Y se aprende en el grado. La asignatura de cuidados paliativos es obligatoria en todas las carreras sanitarias en España por el espacio Bolonia. Las cumplen 6 facultades de medicina de 46.
Estoy salpicando datos de cómo tenemos el panorama de los cuidados paliativos. Se ha regularizado la eutanasia. Intentamos desde hace 25 años una ley de cuidados paliativos que garantice esta prestación, que tenemos derecho a ella, es un derecho. Y no se preocupan nuestros señores legisladores, porque un cochecito con 4 profesionales que van a tener a un paciente en casa no vende, no da votos. Sí, un aparato de protonterapia y un PET-TAC, pero esto no. Hasta que su madre o su padre se pone malito y dice que vengan los de paliativos. Esta es la realidad y no hay más. La verdad que se agradece la claridad con lo que lo estáis diciendo, ¿no? Porque es así de duro la realidad y es importante decirlo y verbalizarlo. Sonia, hace el año 2018, un estudio del Colegio Médico de Médicos estableció, el observatorio, mejor dicho, estableció que unas 75.000 personas en España necesitaban cuidados paliativos y no lo estaban recibiendo. Bueno, en tu caso, Sonia, llevas recibiendo soporte paliativo desde hace 5 años. ¿Cómo valoras este tiempo en el sentido de qué aspectos para ti están siendo satisfactorios y tú estás contenta con la atención paliativa que estás recibiendo y qué tú dirías está por mejorar, queda por mejorar? Pues mira, yo creo que en general yo no me puedo quejar. O sea, digamos que de todas las opciones que he debido tener siendo no consciente de ello, he tenido mucha suerte, tanto porque mi cuerpo está respondiendo bien a todos los tratamientos y demás, como que he dado con un médico que se preocupa, como dice Álvaro, de saber manejar todo esto y de aprender a diario cosas nuevas. O sea, es un médico que está muy metido en investigación y que su afán es absolutamente la devoción que tiene por sus pacientes. Es un médico que vive dedicado a sus pacientes y entre ellos me encuentro yo con lo afortunada que soy por eso. Entonces, yo los cuidados que he recibido y la atención médica que he recibido ha sido fantástica, pero sí que es cierto que no en todos los sitios. O sea, yo hace poco me han cambiado de hospital porque bueno, pues me metieron en un ensayo clínico que no estaba en mi hospital, cambié de hospital y de repente te das cuenta de que no hay una realidad única, sino que hay varias realidades y que Dios mío de mi vida, que me quede como virgencita, que me quede como estoy, porque es un hospital de reconocimiento nacional, pero que yo al 6.º día casi me matan. O sea, me ingresé en el momento que empecé con el ensayo clínico, tuve una reacción mala al ensayo clínico y todo lo que vino reacción a ese ingreso fue malo y no sé bien a quién, por echar la culpa a alguien, quiero decir, no sé a quién echarle la culpa, porque yo creo que realmente fue un fallo del sistema. No de los médicos, que desde luego se volcaron conmigo, no de los sanitarios, de enfermeras, o sea, todo el personal que había se volcó conmigo, pero sin el conocimiento adecuado. Entonces yo creo que es un fallo del sistema, pues lo que se decía, que efectivamente no todo el mundo está preparado no todos los médicos saben cómo tratar a un enfermo terminal, sea o no su final de vida. Entonces hay medicamentos que no sabían si eran compatibles o no con mi ensayo clínico, hay fármacos, o sea, en un momento dado yo tuve una evolución mala sobre el reservorio que llevaba puesto porque se me infectó. Me pusieron varios antibióticos a la vez porque no sabían realmente qué es lo que me estaba pasando. Tuve complicación además con los efectos secundarios que estaba dando el tratamiento por ensayo clínico y de repente dices, jolín, o sea, me voy a morir. Ahora sí que me voy a morir y no por no tener recursos, porque tengo un montón de gente a mi alrededor, tengo un montón de fármacos a mi alrededor, pero no se sabe utilizar, o sea, no se sabe compatibilizar los recursos que hay con el tratamiento que a mí me tienen que dar. Entonces, es lo que te digo, yo estoy siendo muy afortunada porque realmente voy saliendo muy bien de todos los tratamientos que me han ido dando hasta ahora y voy siguiendo y sigo teniendo mucha suerte porque mi cuerpo reacciona bien a todos ellos. Entonces, pero soy consciente de que no es igualitario para todos. O sea, conozco mucha gente que mismo cáncer que yo, misma mutación que yo, misma
estadio, todo igual, y no tienen las mismas opciones que tengo yo, porque no viven en el mismo sitio, porque no... Es todo muy complicado realmente, o sea, es lo que decía Ana, pues hay mucha gente que se siente abandonada, hay mucha gente que se siente que no puede acceder, pues porque no vives en Madrid, porque vives en Logroño, que al final es pequeñito, que dices, bueno, es que si quiero tener lo mismo que tú, me tengo que ir a tu hospital, que está a 400 kilómetros y que no sé siquiera si me van a atender. Entonces... Jolín, da un poco de rabia ver gente, amigos que al final acaban siendo amigos, que se van quedando en el camino porque esos recursos no se están aplicando correctamente. Pues lo que han dicho un poco ellos dos, yo de verdad que cruzo los dedos porque insisto en que yo tengo mucha suerte en todos los aspectos, pero creo que es suerte. O sea, creo que es suerte por haber nacido donde he nacido, por dar con la persona adecuada que me está tratando, porque mi cuerpo está reaccionando bien, porque en otras circunstancias probablemente, y digo, sigo diciendo que es cuestión de suerte, probablemente ya me habría muerto. Entonces, es Has complicado. tocado un tema importante como es la equidad y por otro lado, muchas de las cuestiones que estamos tratando hoy se están centrando, por el devenir de la conversación, mucho en los aspectos médicos y me gustaría también preguntaros por otras esferas. Y Álvaro, una de las dudas que yo tengo, yo vi un documental que se llama Los demás días, que no sé si lo habéis visto, pero lo recomiendo, es de Carlos Agulló y digamos que sigue digamos, la vida de Pablo Iglesias, un médico de cuidados paliativos, y la verdad es que es un documental muy interesante y algo que me llamó poderosamente la atención es que en ese, al menos ante las cámaras, en esos equipos estaban enfermería, trabajo social, psicología, medicina y no trabajaban de una forma aislada. Es decir, no era multidisciplinar, sino que era como interdisciplinar. ¿Es así como se trabaja, Álvaro? Es decir, ¿cómo conseguís de alguna manera que todos los profesionales os centréis en las personas? No sé si me explico con la pregunta, vamos. A ver, es muy difícil, mira. Eso es lo ideal. Ese es el modelo ideal, ¿no? Esos 4 profesionales que tú has mencionado, eso es el mínimo que un equipo de paliativos avanzado debería de contar. En España, los trabajadores sociales son profesión no sanitaria. O sea, empezamos el primer disparate. Los psicólogos necesitan el PIR para poder trabajar en sanidad pública. El PIR es el MIR, equivalente a psicología. Ningún PIR quiere oír hablar de paliativos. ¿Por qué? Porque como son tan pocos los que hacen el PIR, los que son psicólogos clínicos, se colocan todos en salud mental, que es una consultita muy cómoda de lunes a viernes, de 8 a 3 y luego el fin de semana a su casa. La provisión de atención psicosocial en España depende de la Fundación Caixa. O sea, fijaros a qué nivel estamos. O sea, en la Constitución dice claramente que todos los españoles tenemos derecho a la salud. Mentira. Depende del distrito postal que vivas, depende de dónde, si es en el mundo rural o urbano, depende de qué autonomía, los presupuestos son distintos. Hay autonomías que tienen derecho a fármacos de alto impacto, como el que puede tener Sonia ahora mismo, y otros no. Porque algún genio decidió que en España hay 14 unidades distintas, 14 autonomías, y allá se las arregle cada uno. Imagínate que hubiera 14 justicias, 14 educaciones, bueno, ya las hay, de hecho. O sea, esto es un disparate nacional. Esto no se puede permitir. Pero lo mismo pasa con los recursos sociales. O sea, para movilizar recursos sociales se habla de la famosa ley de dependencia, ¿verdad? La ley de dependencia, por ley, tendría que valorarse en 4 meses. La media ahora mismo es 14 meses de valoración de dependencia. Nuestros pacientes se mueren antes sin conseguir una silla de ruedas. Y en el País Vasco se destinan el doble de recursos sociales que en Madrid, por ejemplo. En Madrid, la última comunidad, la última residencia de mayores pública que se ha inaugurado ha sido en el año 99. O sea que vamos de verdad a sacar la pancarta a la calle, por favor, los familiares, los pacientes, y de verdad reclamar lo que debemos reclamar. Los cimientos están perfectamente hechas. Sabemos cómo debemos de hacerlo. Sabemos quiénes debemos de hacerlo.
Ahora lo que necesitamos es apoyo y recursos económicos, evidentemente. Sonia, en lo que habéis vivido, ¿os han ofrecido un apoyo psicológico o información de recursos o asesoramiento idóneo? Digamos que cuando he preguntado por ello, me lo han dado. Pero sí que es cierto que tienes que preguntar por ello. O sea, no es algo que, a ver, insisto, yo tengo la suerte de tener un médico que está muy volcado con el paciente y sí que es cierto que él me facilita toda la información que yo demando. Pero en muchos casos soy yo quien demanda la información. Pues hace relativamente poco he estado ingresada, he necesitado de cierta ayuda domiciliaria con aparatos de oxígeno, tal, y sí que es cierto que me ha ayudado a cómo gestionarlo, pero, pero de primeras sales del hospital y dices, ¿y ahora cómo me veo a mi casa si no tengo un aparato de oxígeno? No, me dicen que camine, pero no tengo el aparato de oxígeno, es tamaño de una mesilla de noche. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo de paseo? Tendré que pedir algo, no, pero es que no tiene autonomía como para estar fuera más de 2 horas. O sea, no me puedo ir a casa de un familiar, por ejemplo, a pasar el día. Hay cosas, pues eso, el que tengas gente que te pueda ayudar en casa a hacer las cosas más, pues ducharte, o sea, quiero decir, lo más básico. Sí que es cierto que ellos te dicen, mira, el hospital tiene estos recursos y te dicen dónde puedes solicitarlos, pero de por sí yo creo que todavía no está 100% inculcado en la cabeza de los médicos, por magníficos que sean, el que hay determinada información que necesitamos que nos la den, porque hay mucha gente que no sabe preguntar, porque no le ha ocurrido el caso o porque no está tan informado como yo, como para decir, bueno, pues entiendo que debe haber estos recursos y cómo puedo llegar a ellos, o porque sé que existen y cómo puedo llegar a ellos. Hay mucha gente que no lo conoce, pero con recursos mucho más básicos de lo que te estoy hablando. Entonces, yo creo que todavía falta un poco de, no sé cómo llamarlo, pero sí, digamos de que salga solo del médico y decir, mira, pues además, si necesitas esto o vas a necesitar, existe estas opciones. Yo creo que todavía no se hace. De integrarlo, ¿verdad? Es decir, de Que Exacto. además integrarlo. no existen, Sonia. Sí. O sea, a mí me parece muy bien que exista la Sociedad Española contra el Cáncer, la Fundación Caixa, fundaciones que hacen una labor maravillosa, pero eso es a más a más. El Exacto. Estado tiene que cubrir eso y tiene que cubrir, pero de una forma, vamos, el primer día que ingreses que ya se te esté informando de esos recursos, pero es que no existen esos recursos. Y si no existen los recursos, al final tú lo que haces es estar más tiempo ingresado en un hospital con un coste elevadísimo. O sea, nosotros llevamos solicitando las bajas incentivadas para cuidar. Hoy en día en la sociedad tienen que trabajar pues el marido y la mujer o las dos parejas. Y claro, no puede cuidar a una persona que trabaja de reponedora en Carrefour y le pagan 900 euros al mes. Es que 2 días de estancia en un hospital de agudos cuestan 900 euros. No es razonable decir, no, vete a casa a cuidar a tu marido y la empresa que ponga otro reponedor. Eso se hace en muchos países de Europa y eso se llama optimizar recursos. Pero claro, hay que hacer el diagnóstico de qué es lo que falta y qué es lo que se hace mal. Y es que no se sientan, se los explicas y te miran como diciendo, ¿de qué viene este listo a contarme a mí cómo organizar una prestación sanitaria o una prestación social? Pero si yo soy más listo que nadie y lo hacemos perfecto, porque siempre parece que se hace perfecto. No, o sea, hay dinero para organizarlo mejor. Y precisamente como es un dinero de todos, público, que va de nuestros impuestos, hay que hacerlo bien. Y ese mismo dinero puede rendir mucho más que hacer los disparates que se hacen día a día. Indudablemente. Ana, por favor. Si quieres te contesto un poco en mi caso. En nuestro caso, la primera visita domiciliaria que hizo la unidad de cuidados paliativos venía una psicóloga. Trabajador social, si tiene la unidad o no lo tiene, lo desconozco porque jamás lo vi. También es verdad que tampoco hicimos ninguna... Bueno, volvemos al caso de lo de las preguntas. Si tú no preguntas, a lo mejor tienes recursos de los que te podías haber beneficiado y no lo sabes. Pero en el caso de la psicóloga viene a hacer como una especie de evaluación inicial en la primera visita, donde habla por un lado
con la paciente únicamente, luego por otro lado habló con mi padre y luego por otra parte habló con mi hermana y conmigo por separado en otra habitación. Básicamente fue como una especie de evaluación de comprobar si cada uno de los miembros de este núcleo familiar era consciente de la situación, de lo que iba a pasar y básicamente, bueno, sabes que hay muchas veces que hay un estado de negación donde lo tienes delante y no lo quieres ver. Yo creo que esta primera visita fue básicamente pues para evaluar eso, si éramos conscientes de la situación, de lo que iba a pasar y en qué situación estábamos. Después de eso, no volvió a aparecer por allí. Es verdad que fue poco tiempo, con lo cual no sé hasta qué punto de haberlo necesitado lo hubiéramos tenido, porque tampoco fue una consulta en sí, sino, ya te digo, una evaluación así relativamente rápida de cada uno de los miembros de la familia. No sé si hubiéramos podido acceder a un psicooncólogo en el caso de haberlo necesitado, porque acceder a psicooncólogos en el ámbito público es muy complicado. Incluso cuando estás hablando de pacientes como Sonia, que deben ser prioridad, por ejemplo, a familiares. Mi madre en este caso no lo necesitaba, que era la paciente. Pero bueno, tampoco hubo seguimiento después. Es decir, hay todo lo que ocurre después de que una persona fallece en casa, pues es verdad que los familiares pueden necesitar apoyo psicológico y evidentemente pues si lo necesitas, te vas a un psicólogo, lo pagas y ya está. O sea, eso no se ofrece desde el sistema público. Y lo mismo pues con el tema del trabajo social y lo que decía también Álvaro de si necesitas cuidar a un familiar. Bueno, es que si tú necesitas cuidar a un familiar y tienes que trabajar, no hay ninguna ley que ampare al familiar. O sea, o dejas tu trabajo o te juegas el despido y te coges vacaciones aunque no te las den y te juegas el despido, o no hay ninguna ley que ampare al familiar, ni siquiera, no solamente en cuidados paliativos al final de la vida, sino pues acompañar al paciente, por ejemplo, a tratamientos como la quimioterapia, como la radioterapia, que no son cosas puntuales, o a consultas con el oncólogo. A veces el paciente está en situaciones en las que no se entera muy bien de lo que le está diciendo el médico, porque va nervioso, o sea, no simplemente porque sean pacientes mayores, que a veces puede pasar también, sino porque van nerviosos, porque hay cosas que se les olvidan. Y tú muchas veces preguntas al oncólogo o al profesional que tienes delante, al profesional sanitario, y ni siquiera te miran a ti, porque es como, bueno, ya viene aquí la hija a imponer a la madre. Oye, que yo no estoy imponiendo nada a nadie, o sea, estoy haciendo preguntas que son pertinentes para la salud de mi madre, de las cuales he hablado con mi madre largo y tendido en casa y hablaré después, porque sé qué tipo de conversaciones voy a tener después. Y muchas veces se obvia el papel del familiar en todos los sentidos, porque no siempre, obviamente hay muchos profesionales que sí que tienen en cuenta pues la unidad familiar, pero otras veces se centran todo en el paciente sin tener en cuenta que muchas veces pues la medicación diaria, a lo mejor la ayuda es del familiar, recordar las citas, simplemente llevar al paciente al centro hospitalario a recibir quimioterapia, radioterapia, en el caso de cuidados paliativos, llamar al profesional de cuidados paliativos si hay algo que no te cuadra, una reacción alérgica o lo que sea que no te cuadra al final. Es el familiar el que tiene que tomar esa iniciativa, dar la voz de alarma, llevar al paciente lo más rápido posible en el caso de que eso ocurra, de que tenga síntomas complicados, y muchas veces eso se obvia. Y yo creo que en el caso nuestro, ya te digo, se evaluó un poco inicialmente, pero no hubo ningún tipo de seguimiento y yo dudo que hubiéramos tenido, si lo hubiéramos solicitado formalmente, digamos, dudo que hubiéramos tenido ningún tipo de atención psicológica, porque ya te digo que tengo la sensación de que incluso los propios cuidados paliativos, para atender lo más principal, carecían de recursos, pues mucho más para una atención psicológica a familiares, ni siquiera al paciente. Eso yo creo que no hubiera pasado. En SECPAL hicimos un directorio estando yo de presidente, en el año 16, me parece que se publicó, 15-16, y en ese directorio el dato era que solo el 14% de recursos de paliativos en España contaban con un psicólogo y solo un 7% con un trabajador social. Fijaros, no creo que estemos mejor. Y si estamos mejor es gracias a Caixa, que va poniendo equipos de atención psicosocial, ¿vale? Porque, insisto, no pueden, es que no los hay, y aunque los hubiera, si no han hecho el PIR, no pueden trabajar para la sanidad pública. Es que es tal cantidad de disparates. De verdad, o sea, no me gustaría que pensarais que soy un pesimista, al revés, yo soy un optimista, de verdad. La prueba es que he seguido trabajando en cuidados paliativos durante 30 y tantos años. Fijaros lo optimista que soy. Pero yo tengo muchas cicatrices en el cuerpo
de desengaños uno tras otro de cualquier tendencia política y no han querido sacar esto adelante. No han querido y no veo cambio en la tendencia, ¿vale? Porque encima ahora hay otros recursos, ¿eh? Y hablo de otros recursos como la eutanasia, por ejemplo. Si 75.000 personas al año no puede aliviar su sufrimiento global, son 75.000 potenciales peticionarios de eutanasia. No nos engañemos. No nos engañemos. Y yo no estoy ni a favor ni en contra de la eutanasia. Me han pedido la eutanasia muchos pacientes. Pero lo que piden no es que acabes con su vida, piden que le ayudes. Y sobre todo que le ayudes a morir bien. ¿Vale? O sea, pero no sé por qué ahora la moda es esta del progresismo falso de decir, no, lo bueno es que uno decida. Pero ¿cómo va a decidir uno si el Estado no te atiende? Y es el Estado el que nos tiene que atender, no hay más. En esta situación de falta de recursos de todo tipo, me gustaría preguntaros por lo último que ha comentado Ana, ¿no? Por el apoyo familiar. ¿Qué tipo de apoyos creéis que son más necesarios para las familias? No solo al final de la vida, en cualquier proceso dentro de la atención paliativa. Si quieres, comenzamos contigo, Ana, y luego con Sonia. Sí, yo, bueno, desde el punto de vista de los familiares, al final todo se centra en el paciente y debe ser así porque el centro debe ser el paciente, como es lógico, pero los familiares tienen un rol que muchas veces se olvida en el sentido de que los familiares también necesitan atención psicológica, pero si no hay atención psicológica, no hay recursos para atender al paciente, ¿cómo van a atender a un familiar? Es inviable. Aparte, lo que ocurre con los familiares es que también siempre tú sientes que no tienes derecho a quejarte. Entonces, si no tienes derecho a quejarte, ¿cómo voy a pedir yo atención psicológica para mí si se está muriendo mi madre? O sea, ¿te parece? Tienes una sensación de que eso es indecente. ¿Cómo es posible eso? Tú no tienes derecho a quejarte porque tú no estás en la situación, tú no te estás muriendo. Entonces, vas asimilando ciertas situaciones que a la larga tienen su impacto, porque evidentemente si no solucionas algo cuando está ocurriendo el problema, luego el duelo lo vas a pasar después. Es decir, no hay escapatoria a este tipo de cosas. O lo afrontas ahora o lo afrontarás más tarde. Es inevitable. Y no hay recursos para los familiares del punto de vista laboral, lo que te comentaba. Tú tienes que coger tus días de vacaciones para ir con tu familiar, con tu padre o con tu madre. Digo también mi padre porque mi padre también fue paciente de cáncer, además coincidieron también en alguna situación. Entonces, claro, al final tú acabas cogiendo días de vacaciones para ir a consultas, tratamientos, que evita el descanso, porque luego cuando tienes que coger vacaciones no te las puedes coger porque ya no tienes. Al igual que, pues yo qué sé, los padres con niños pequeños tienen derecho a coger ciertos días para llevar al niño al médico, que es totalmente lógico y normal, quizá no estaría mal que si tú tienes a tu cargo un familiar dependiente que necesita tu ayuda para ir al médico, que también se estableciera de manera, digamos, obligatoria que tengas ciertas horas para ir al médico con tu familiar. De lo contrario, tú estás en manos de que tu jefe o tu jefa decida que te has cogido muchos días y que no le gusta y que te puede despedir mañana. Algo tan sencillo como eso. En mi caso, cuando ahora el teletrabajo está más normalizado. Hace casi 7 años, que es cuando falleció mi madre, el teletrabajo en una oficina era impensable. Había gente en mi oficina que tenía teletrabajo por otros motivos y yo decidí esas 2 semanas teletrabajar, pues básicamente jugándote el puesto de trabajo, porque te podían, claro, no me despidieron, pero le podían haber hecho. Porque sí que dijeron, bueno, es que el teletrabajo. Yo dije, bueno, pues despídeme. O sea, al final es el final de la vida de mi madre y no me voy a acordar del trabajo dentro de unos años, me voy a acordar de esta situación. Con lo cual, no tienes apoyo legal en ninguna de las vertientes. Es decir, tú te juegas tu trabajo o decides dejarlo o decides, claro, en mi caso yo soy la hija, pero hay veces que es el marido, la mujer, con lo cual si tú dejas tu trabajo y te vas a cuidar a la persona que tienes al lado, ¿quién paga las facturas? A no ser que te despidan y tengas paro durante un tiempo, pero no sabes cuánto va a durar la enfermedad. Es decir, son situaciones que pueden agravar mucho la vivencia de una situación que ya de por sí es complicada. Entonces, en el caso de los familiares, yo creo que poco apoyo hay, mucho por hacer, sí que hay, y también gracias a las asociaciones de pacientes, también fundaciones como Más que Ideas, que sí que apoyan y aportan ese granito de arena que muchas veces hace falta y que, bueno, te encuentras con gente que ha pasado por lo que tú has pasado y que te ofrece recursos que de otra manera pues no te ofrecerían. Entonces, eso, bueno, viene a paliar un poquito la situación, pero sí que es necesario pues trabajar también mucho en ese ámbito.
Gracias, Ana. Sonia, como desde tu perspectiva. Pues yo estoy con Ana totalmente. O sea, yo creo que familiares y el entorno en general están absolutamente desprotegidos. No desprotegidos como tal, sino que son nuestro soporte y son quienes muchas veces nos mantienen de pie, muchas si no en la mayoría, quienes nos mantienen de pie y de hecho no tienen derecho absolutamente a nada. Entonces, yo sé, porque mi hermana es mi soporte y mi hermana tira de recursos, perdonar, pero este es un tema que a mí me afecta un poquito. Y mi hermana tira pues de recursos privados, disculpadme de verdad, tira de asociaciones, que afortunadamente pues yo estoy muy metida en todo esto y pues gracias a vosotros y a otros muchos que, como vosotros, que nos ayudáis y nos dais ese soporte que realmente ellos no tienen. Perdonad, pero voy a pasar la palabra porque... A Gracias, ver, Sonia. Y Sonia, como siempre te digo, Sonia, si estáis tan bien rodeados es por muchos motivos y siempre os vais a tener ahí para todo lo que podemos aportar. Es cierto lo que dice Álvaro, que el sistema público debería proveer un marco de protección mayor, no solo para pacientes, para familias. Hasta que eso se logre, ese avance, estaremos muchos para intentar paliar de alguna manera esta situación. Álvaro, por favor. no, es que esto está muy bien, la sociedad civil, que funcione, que se estructure, que ayude, que movilice recursos, fenomenal. Tenemos un Amancio Ortega que acaba de poner 32 millones para hacer un centro de cuidados paliativos pediátricos. Eso sí, se le pone a parir, porque es que es un millonario, ¿no? Y ahora encima dicen que la sanidad privada es que hay que acabar con ella, ¿no? Pero es que si encima no existiera la sanidad privada sería peor, porque la hermana de Sonia no podría ni acudir a la sanidad privada, ¿vale? O sea que es que, de verdad que en este país falta análisis, y un análisis frío y hecho por profesionales. Y una vez diagnosticados los problemas, es cuando se le pone solución. Es que no quieren saber nada de los problemas. El legislador, de repente, uno de sus muchos asesores le dice, oye, hay que hacer una ley sobre esto, ¡ay, qué buena idea! ¿Cuántos votos me van a dar? No, mira, aquí hay cosas que están sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que, insisto, no implican una subida de impuestos, ¿no? Lo que implican es una buena organización. ¿Vale? Una buena organización. Cuidar a un paciente es un esfuerzo, pero impresionantemente importante, ¿vale? Y el que cuida lo hace porque quiere, no porque debe. ¿Eh? Pero lo que hay que hacer es facilitarle ese cuidado. Eso está claro. ¿Eh? Y eso cuesta un dinero, pero también cuesta un dinero estar ingresado o ir a un centro o una residencia de ancianos. Natural, todo cuesta dinero. Pero si lo haces bien, se puede hacer. Indudablemente, como lo hacen otros muchos países que no son más ricos que nosotros. Y ya lo están haciendo, ¿vale? O sea que, por favor, hay que esta sociedad civil que tanto se mueve y también lo hace, que nos ayude a sensibilizar a las autoridades que tienen que mover esto, legislar y mover bien los recursos, nada más. Ahí Tenemos sí, que... Sí, Ana, perdona, perdona. Diego, una cosa muy rápida. Sí que creo que sería muy útil que toda esta evaluación del impacto económico que tiene una enfermedad se hiciera también a nivel integral, porque muchas veces lo que ocurre es que tanto en el Ministerio de Sanidad como en otros muchos ministerios son departamentos cerrados donde se evalúa lo que cuesta un fármaco y se evalúa en un departamento, pero no se evalúa lo que ahorra financiar ese medicamento a la larga, es decir, si te evita un trasplante, si te evita hospitalizaciones, si evita que los familiares puedan seguir trabajando, con lo cual sigues cotizando. El mismo paciente, si el mismo paciente puede trabajar, puede cotizar. Entonces, al final, ese impacto no se hace porque, bueno, se hace el impacto de un departamento, que es la cartera de servicios que paga los medicamentos. Bueno, pero ¿qué ocurre con el impacto positivo que puede tener eso? Que Esos eso son no se los evalúa. análisis coste-eficiencia que están a la orden del día en cualquier sanidad avanzada, evidentemente. Lo caro a veces es barato. Tenemos que ir terminando. Os voy a hacer una última pregunta así a modo conclusión, pero permitirme decir algunos de los desafíos que habéis mencionado, sobre todo formación, pregrado en todas las profesiones relacionadas, pero también acreditación profesional especializada, equipamiento y dotación de recursos, equidad, este desafío tan importante no solo entre comunidades autónomas, sino entre provincias y dentro de las provincias incluso entre los municipios. Falta concienciación de profesionales de la salud para poder reivindicar, pero también para poder derivar. La falta de regulación, si no me equivoco, Álvaro, no hay una ley estatal sobre este tema.
la continuidad asistencial, una mejor integración de los cuidados paliativos, una mayor accesibilidad para que pueda ser las 24 horas, porque al final vivimos con estas situaciones 24 horas al día. Y como habéis dicho al final, pues que hay que priorizar los cuidados paliativos y para eso se requiere más movilización civil. Y para terminar, me gustaría preguntaros una pregunta muy sencilla y a la vez compleja. ¿Por qué debemos apostar por los cuidados paliativos? A modo de conclusión. Porque el 80% de nosotros los vamos a necesitar. Así de claro, solo un 20% se muere de una teja en la cabeza o de un infarto masivo en la calle. El 80% los vamos a necesitar. Ahora, probablemente dentro de 30 años, el 95%. ¿Vale? O sea que, por favor, o sea, es que es el argumento más importante, ¿no? Simplemente por eso. Yo diría que Claro, es porque es calidad de vida, porque significa mejorar la calidad de vida. Entonces, al final, eso es lo que busca todo el mundo, ¿no? Cuando tiene la mala suerte de tener una enfermedad, buscas calidad de vida, ya sea al principio, en el medio o al final de la vida, y los cuidados paliativos mejoran eso. Sonia. ¿Qué decir? A mí me da la vida, de hecho. O sea, me da cada día que sumo, cada día que me levanto es un día nuevo, gracias a estos cuidados. Entonces, ¿qué puedo decir yo? O sea, yo creo que no hay nada más bonito que eso. Sonia, tu testimonio no sabes lo valioso que es, ¿vale? O sea, yo espero que esto tenga muchos likes Eso esperamos. en el mundo Ojalá, de las redes sociales, porque creo que tu testimonio y el de Ana también es valiosísimo, ¿vale? Sí. Y nosotros los paliativistas, yo intento hacer autocrítica, ¿vale? Nos miramos a veces el ombligo y lloramos de pena y nadie nos hace caso, pero creo que nuestro mejor producto sois vosotros. Los que habéis sido favorecidos, en el caso de Ana no tanto, por los cuidados paliativos. Y estos son los que tienen que ir con la sartén al ministerio, porque os hacen caso, a nosotros no nos hacen caso. Sí, yo creo que es un trabajo en equipo el que tenemos que hacer, porque efectivamente sí que es cierto que el poco caso que nos hacen, nos lo hacen más a nosotros que a vosotros. Que es una pena, porque quienes saben lo que hay que hacer sois vosotros. O sea, nosotros podemos pedir, pero aún así, claro, no estamos en condiciones de pedir muchas veces, porque físicamente no podemos hacerlo. Entonces sí que es cierto que tenemos que ir de la mano y apostar por todo ello. Pues muchísimas gracias, Sonia, Ana y Álvaro, por este programa de hoy. Realmente ha sido un placer y toda una oportunidad poder hablar con vosotros y escucharos. Muchísimas gracias y quiero también dar las gracias a nuestro equipo de socias y de socios, así como el equipo de donantes y el equipo de voluntariado, que gracias a todas esas personas pues podemos llevar a cabo iniciativas como esta, con lo cual queremos pues divulgar sobre cuestiones relacionadas con la salud y en un tema, por ejemplo, como el de hoy, que no se habla tanto como se debería y esperamos pues haber resuelto muchas de las dudas. Y quiero finalizar con una frase de Sonia que decía que lo no curable no significa no vivible. Y eso pues nos viene a transmitir que es muy importante cuidarnos, pero también que nos cuiden. Y el sistema también debe proveer de todos estos marcos de protección y de salud para que podamos vivir bien. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por sumar en salud. Gracias por todo. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud en la Radio. Muchas gracias.